Nuestro viaje nos lleva a Dalías y Berja, localidades situadas en el poniente almeriense, llenas de historias curiosas, excelente gastronomía y la presencia del rumor del agua a cada paso de esta ruta gracias a sus numerosas fuentes. Conoceremos el bosque interior de los invernaderos, la alfombra verde que compuso en los campos el cultivo de la uva de barco y el resto que dejaron en la naturaleza el paso de los mineros en el siglo XIX. Junto a ello, la riqueza del agua y los vestigios musulmanes que quedan en la zona. Ambas localidades tienen mucho en común y su atractivo depende en gran medida tanto del paso de las antiguas civilizaciones como de los más recientes oficios de la minería y la agricultura. Al llegar a Dalías, el viajero puede observar el contraste entre un pequeño pueblo andaluz y un paisaje rodeado de invernaderos que conforman el carácter de la zona desde hace décadas. Las casas blancas, la naturaleza y estas estructuras en las que se cultivan multitud de productos crean una vista singular e inconfundible. Los invernaderos se han hecho tan populares que incluso cuentan con rutas turísticas que nos acercan a este tipo de cultivo. Surgió para sustituir a las plantaciones de uva de mesa en Parral que se daban aquí desde el siglo XIX. Aprovechando la estructura de madera de esos parrales, se plantaron algunas hortalizas. La estructura se modernizó con el metal y surgieron los invernaderos. El boom llegó en los años 60. Aquí en Dalías se cultiva principalmente pimiento en los invernaderos. Existe otra serie de hortalizas, como puede ser berenjena, calabacín, judía, guisante, tirabeque, pero la mayor superficie es de pimiento. Crean un paisaje característico en la zona, pero es por dentro donde su riqueza se manifiesta como un atractivo sorprendente para el viajero. La mayoría de personas que nos visitan les sorprende que dentro de los invernaderos tengamos un auténtico bosque de alimentos, ya que por fuera los invernaderos tienen un aspecto artificial, por dentro son un auténtico bosque. El paisaje de invernaderos en Dalías contrasta con el interior del pueblo, de gran riqueza monumental. El mejor ejemplo es la iglesia de Santa María de Ambrox. Se fundó en 1501, pero fue derruida por los terremotos de Almería de 1804. El nuevo templo se construyó entre finales del XIX y principios del XX. Lo más representativo que tenemos dentro de esta iglesia es la imagen del Santísimo Cristo de la Luz. Es una imagen cuya devoción viene probablemente del siglo XVI, de época minera. Gracias a ella se realiza la tercera peregrinación más grande de Andalucía, situada por detrás del Rocío y de la Virgen de la Cabeza de Andújar. Dalías también conserva interesantes vestigios medievales y musulmanes, en lo que fue la alquería de El Izán, situada en la pedanía de Celín. Tenemos uno de los monumentos más representativos de Dalías, que es la Ermita de los Dolores. La Ermita de los Dolores se construyó en el siglo XVIII sobre una antigua mezquita. A su lado podemos observar una torre que, si observáis con detenimiento, puede parecer lo que podría ser un minarete. Esta torre data del siglo XIII, finales del XIII o principios del XIV. Tras contemplar la torre de Algizar y antes de conocer el importante pasado minero, nos detenemos en el casino fundado en 1905 para probar un dulce típico de la zona, la deliciosa torta de chicharrones. Antiguamente, cuando se realizaba la matanza, los chicharrones, que es la manteca del cerdo, se llevaba a la panadería y ya ellos pues elaboraban la torta, pues bien para su uso, para el disfrute de sus familiares. Desde las inmediaciones de Dalías hay un sendero de unos 3 kilómetros que conduce al paraje de Loma Alta. Durante el camino
se localizan vestigios de la minería del plomo, sector que transformó la población y el entorno. El camino nos lleva por hornos de fundición del mineral que estuvieron situados en las colinas por sus humos tóxicos. También galerías de condensación, fundiciones o lavaderos. La explotación empezó en época romana, aunque su auge fue muy posterior. El boom de la minería en esta sierra se produce en torno al siglo XIX. Estamos hablando en una época en la que se produce la liberación de lo que es el estanco del plomo, es decir, el plomo pasa a ser de libre comercio y eso permite un incremento de la iniciativa privada. Este boom se tradujo en 1.600 minas en la zona a mediados del siglo XIX, que dieron empleo a unos 20.000 trabajadores. Al llegar tantas personas a la comarca, aumentó la necesidad de agua y las fuentes se multiplicaron. La fuente de Peralta, la del Deseo o la de Celín destacan en Dalías. En Berja existe incluso una ruta por las fuentes del lugar. En 1795 se realizó un proyecto de traída de agua desde la parte alta del municipio, de los manantiales de la parte superior, y en ese proyecto se incluiría la construcción de esta fuente, la fuente de los 16 caños, una de las más importantes, la más señera sin duda de la población. La ruta sigue por otras fuentes, como la fuente del macho y la hembra, que presiden la plaza porticada, o la fuente del oro, el manantial más llamativo y caudaloso de la localidad. Hacemos un alto en el camino para conocer la sabrosa gastronomía almeriense, donde están muy presentes los productos de huerta cultivados en los invernaderos. También podemos probar carne de ternera, marinada con aceite de oliva y aceitunas, cebolla, un poco de cómenos y azafrán. Quizá el máximo exponente dentro de los platos realizados con productos de la huerta sea esta parrillada de verdura de los invernaderos de la zona. Hay que limpiarlo primero, después cortarlo y después hay que hacerlo en vapor. Y después, cuando está en vapor 5 minutos, lo hace un parrilla de plato y pone el jugo de carne de ternera y ponerlo en horno. 10 minutos ya lo tiene preparado para comer. Otro de los atractivos de Berja son los antiguos cortijos, vestigios del trabajo con la conocida como uva de barco. Empezó a cultivarse en la zona de Oanes y se expandió durante el último tercio del siglo XIX hasta alcanzar la Vega de Berja. Este tipo de uva se exportó a todo el mundo, ya que su piel, dura, permitía mantener los racimos intactos durante los largos viajes de ultramar. Llegó a Europa y a América, cargada en grandes barriles. El barril tenía lo que se conoce arriba como el cromo, una especie de sello, de etiqueta, muy diversas, con diversos motivos y que van a reflejar pues bueno, la procedencia concreta del exportador que se dedica a mandar la uva a ese sitio. Hay algunos que son auténticas obras de arte diseñadas por ejemplo, pintores como Miguel Salmerón Pellón, uno de los mejores cartelistas e ilustradores españoles del siglo XX. Para comprender mejor en qué consistió este momento de esplendor, se pueden visitar cortijos del siglo XIX y principios del XX, como el cortijo de Chirán, que se mantienen perfectamente conservados como la memoria de aquel trabajo con uva de mesa. Muchos tenían soportales para realizar lo que se conocía como la faena, que era la labor de, una vez cortada la uva en el bancal, limpiarla y envasarla. Todo eso se hacía en los porches de estos cortijos decimonónicos o de principios del siglo XX que han llegado hasta nuestros días y que son la verdad que muy singulares. Algunos son auténticos palacetes de grandísimas dimensiones y con algunos motivos decorativos muy interesantes.
Con los nuevos medios de transporte y modos de conservación, la uva de barco perdió valor y fue decayendo rápidamente hasta casi desaparecer en los años 80 del siglo pasado. Los cortijos permanecen como símbolo de la riqueza del lugar. Lo mismo sucede con algunas casas palaciegas que han pasado a formar parte de las opciones de alojamiento. Se conserva intacto el suelo del salón de reuniones de la primera planta del hotel. También se mantienen de ese siglo, el siglo XIX, todas las ventanas del edificio. Se mantienen unas escaleras que salen del patio principal con su barandilla y su suelo de esa época. Y se conserva también la estructura del edificio y, por supuesto, su fachada. Berja y Dalías tienen más cosas en común, como los baños árabes, que son los únicos registrados en la provincia de Almería en el catálogo del Patrimonio Cultural de Andalucía. Los de Benamejí, en Berja, mantienen la zona de baños fríos. Los de La Reina, en Dalías, todas sus naves. Despedimos este completo viaje visitando los restos de la Alcazaba Virgitana, en el conjunto arqueológico de Villavieja, donde existen también algunos restos de uno de los 7 anfiteatros romanos que hubo en Andalucía. Viajar a Dalías y Berja es encontrar dos pueblos singulares, con personalidad propia y un carácter compartido. A su riqueza agrícola y gastronómica se une su extraordinario pasado, con un legado que permite al viajero disfrutar y aprender al mismo tiempo. Un destino turístico del poniente almeriense repleto de sorpresas.